El siguiente gráfico muestra la velocidad con la que se mueve un ciclista en un tramo recto de una carretera. Sí, ya está hablando de un tramo recto, así que es un movimiento rectilíneo. Y bueno, si sabemos que la velocidad es uniforme o uniformemente variada, entonces estamos hablando de un MRU o un MRV. Entonces pregunta, ¿qué tipo de movimiento hay en cada tramo? Bueno, fíjense en el tramo A. La velocidad es de 6 metros por segundo, sí, siempre. En todo el tramo es de 6 metros por segundo. A medida que pasa el tiempo, sí, en un tiempo 2, en un tiempo 6, en un tiempo 9, la velocidad sigue siendo, ¿sí?, de 6 metros por segundo. Entonces, como la velocidad no cambia, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, un MRU. ¿Sí? Entonces ya sabemos que para el tramo A tenemos un MRU. Bien, ¿qué pasa en el tramo B? Fíjense que ahora la velocidad está disminuyendo, ¿no? De 6 metros por segundo está pasando a 1 metro por segundo. Entonces en este tramo, como el gráfico queda una recta, recuerden que en el MRV el gráfico de la velocidad queda una recta, ¿sí? Entonces en este caso la velocidad disminuye pero uniformemente. Por eso es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Si el gráfico de la velocidad variaría diferente a una recta, ya estaríamos hablando de otro movimiento, que en realidad todavía no vimos. Bueno, y en el tramo C la velocidad, fíjense que vuelve a ser siempre la misma, ¿no? De 1 metro por segundo. ¿Sí? Se ve que todo este tramo es de 1 metro por segundo. Entonces estaríamos hablando de vuelta de un MRU. Bueno, y la idea acá es empezar a trabajar con los gráficos, ¿sí? Entonces, este ya estaría. Ahora, después, ¿cuál es el valor de la aceleración en el tramo que se mueve en MRV? Bueno, el tramo que se mueve en MRV es el tramo B, ¿no? Pregunta, ¿cuál es el valor de la aceleración? Bueno, ¿cómo sacábamos la aceleración con este gráfico? Para ello, miremos este otro gráfico que aparecía en la teoría, ¿sí? Teníamos el gráfico de velocidad en función del tiempo, y fíjense que la pendiente de la recta era justamente la aceleración, ¿sí? Entonces, si yo puedo ver cuál es la pendiente de esta recta, puedo obtener la aceleración. O simplemente otra manera de verlo puede ser con la fórmula de aceleración, ¿sí? Nosotros sabemos que la aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial sobre ese intervalo de tiempo, ¿sí? Bueno, pero justamente esto que yo escribí acá es la pendiente de la recta. ¿Por qué? Porque si esta es la velocidad final y esta es la velocidad inicial, ¿sí? Y el delta t es este, bueno, justamente la pendiente de la recta m, ¿sí?, más matemáticamente, era la diferencia de las y sobre la diferencia de las x. ¿Sí? Justamente la diferencia de las y es la diferencia de las velocidades, ¿no? Velocidad final menos velocidad inicial. Y la diferencia de las x es la diferencia del tiempo. Entonces estoy calculando lo mismo de dos maneras diferentes, ¿sí? Son dos maneras diferentes de escribirlo. Pero de todas maneras nos vamos a quedar con esto, ¿no? La aceleración se calcula así. Bien, entonces vamos a nuestro gráfico. ¿Cuál es la velocidad final en el tramo B? Bueno, en el tramo B la velocidad final es de 1 metro por segundo. ¿Por qué? Porque a los 10 segundos tenía una velocidad de 6 metros por segundo, ¿sí? A los 10 segundos la velocidad es de 6 metros por segundo. Pero esa es la velocidad inicial del tramo. Fíjense que el tramo empieza a los 10 segundos. Después, a medida que pasa el tiempo, la velocidad va cambiando y a los 18 segundos termina el tramo B. Bueno, en este instante voy a tener la velocidad final, ¿sí?, cuando termina el tramo B. Y esa velocidad es de 1 metro por segundo. Entonces, la aceleración va a ser de 1 metro por segundo menos
la velocidad inicial, que se daba en este caso, que era de 6 metros por segundo, dividido el intervalo de tiempo que pasa en ese tramo, ¿sí? Entonces, entre 10 y 18 segundos, ¿qué intervalo de tiempo tenemos? Bueno, es un intervalo de tiempo de 8 segundos, ¿sí? Entonces, sobre 8 segundos. La aceleración termina quedando menos 5 metros por segundo sobre 8 metros por segundo, perdón, sobre 8 segundos, y esa aceleración termina siendo, bueno, habría que ver la calculadora. Entonces, menos 5 dividido 8 me queda menos 0,625 0,625 metros por segundo al cuadrado. Recuerden que yo no puedo hacer esto, ¿sí? Simplificar ahí estaría mal. ¿Por qué? Porque ambos segundos se están dividiendo, ¿sí? Para que yo pueda simplificar, uno debe estar multiplicando y el otro dividiendo, ¿sí? Si yo tuviera un segundo acá arriba y estaría este segundo, podría simplificar este con este. O si yo tuviera un segundo acá dividiendo, entonces la división de la división se termina convirtiendo en una multiplicación. Yo podría simplificar este con este, pero en este caso no pasa, ¿sí? Recuerden que dividir por una fracción es multiplicar por el inverso, ¿sí? Si yo tomo este 8 segundos como una fracción, y lo escribo como 8 segundos dividido 1, entonces esto mismo yo lo podría expresar como menos 5 metros por segundo multiplicado por el inverso de esta fracción, ¿sí? Dividir por una fracción es lo mismo que multiplicar por su inverso, es decir, es lo mismo que multiplicar por 1 sobre 8 segundos. Entonces, fíjense que todo lo que queda en el denominador se multiplica. No se puede simplificar este segundo con este segundo, ¿sí? Son algunas maneras de verlo. Espero que no les haya mareado con eso. Pero si no, piensan que están calculando una aceleración y debe quedar en metros por segundo cuadrados unidad. Bueno, el punto B realizado. Ahora, en el punto C pregunta, ¿qué desplazamiento realizó entre los instantes 10 segundos y 28 segundos? Es decir, tengo que ver qué desplazamiento hizo desde acá hasta acá, ¿sí? Fíjense que en todo el tramo, aunque la velocidad esté disminuyendo, sigue siendo siempre positiva. Entonces tuvo que haber aumentado su posición, ¿no? Entonces, este desplazamiento va creciendo siempre. Pero ¿cómo calculo ese desplazamiento?